Muy bien, buenas tardes a todos. Muchas gracias por tomarse el tiempo de poder dar y ver esta transmisión el día de hoy. Sé que es viernes y es un día complicado, aparte de estar en casa, iniciar el año. Para muchos ha sido un tema bastante, pues digamos, llenos de actividades. Entonces, el día de hoy, básicamente, me gustaría presentarles esta conferencia que me ha tocado presentar un par de veces. Es bastante interesante. Tratamos de hacer una conferencia dinámica y básicamente queremos como centrar el foco de atención en cómo es posible mejorar los procesos de trabajo, gestión, planeación, ejecución a través de la filosofía Lean, pero también haciendo uso de los modelos tridimensionales y sobre todo de procesos colaborativos como lo es BIM, ¿no? Me presento un poco. Seguramente algunos de ustedes vieron por ahí los flyers y sobre todo la publicidad de esta conferencia. Mi nombre es Luis Manuel Sánchez. Soy BIM Project Manager para Hilti en la región de América Latina. He tenido la oportunidad de trabajar y desempeñarme tanto en Estados Unidos como en México, en Ciudad de México. Algunos de los proyectos más relevantes de los que he estado, uno es Torre Reforma en Ciudad de México, donde hicimos toda la coordinación virtual de la construcción, así como, pues bueno, también estuve participando dentro del Centro de Procesamiento de Datos para Vancomer, uno de los 3 grandes proyectos del proyecto Aurora, que también está en la ciudad, básicamente en el Estado de México, en Atizapán. También tuve la oportunidad de estar trabajando en varios proyectos en Estados Unidos en los últimos 3 años y, pues bueno, estoy de regreso para intentar ayudar a Hilti a implementar sus servicios BIM dentro de la región y pues bueno, es un gusto poder estar acompañándolos el día de hoy. Y bueno, básicamente, digo, siempre me ha gustado como tratar de romper la monotonía que existe dentro de las instalaciones, perdón, dentro de las presentaciones y sobre todo dentro de un tema que yo creo que vale mucho la pena de repente hacer ver, y es que generalmente este tipo de presentaciones las hago dentro de un auditorio, dentro de un espacio donde pareciera que estás haciendo un stand-up comedy para intentar capturar la atención de todos y siempre hemos hecho como analogías. Se van a encontrar muchas analogías dentro de esta presentación y pues bueno, básicamente es para tratar de romper el hielo, ¿no? Espero traer buenos chistes para todos y sobre todo que se lleven un poco de lo mucho que he aprendido a través de la experiencia, del tiempo, de participar en proyectos y que les pueda ayudar para intentar imaginar de qué forma se puede colaborar, de qué manera se puede aplicar procesos que ayuden en pro de nuestra industria. Entonces, pues vamos a iniciar un poco. La verdad es que siempre ha sido interesante encontrar analogías. Siempre me ha gustado dentro de las presentaciones tener analogías de las cosas porque creo que es la mejor manera en que se puede transmitir el conocimiento a las personas, ¿no? De que puedan comparar una situación de su vida cotidiana con algo que tal vez haya sido, digamos, pues usado dentro de la construcción o dentro de nuestra industria. Entonces, es una mecánica que utilizamos para intentar dejar el conocimiento dentro de sus cabezas. Y para este ejemplo nosotros trajimos un juego que a lo mejor algunos de ustedes conocen, ya han jugado, que es La Leyenda de Zelda de Nintendo. Y bueno, para no contarles mucho, la verdad es que yo soy un apasionado de los videojuegos, aunque hoy en día no tengo mucho tiempo para invertirlo, pero sin embargo, algo que me llamó mucho la atención de este videojuego y que traté de tomar como analogía es el uso de la Trifuerza. Tal vez algunos ubiquen qué es la Trifuerza y para los que no, básicamente la Trifuerza es este triángulo dorado que ustedes están viendo ahí en la imagen, capaz de hacer realidad los sueños de todos los mortales que lo poseen en sus manos, ¿no? Esto sucede como dentro del mundo de The Legend of Zelda, que es hecho por Nintendo, ¿no? Dice la leyenda que si una persona cuyo corazón mantenga el equilibrio entre estos poderes, posa sus manos sobre el sagrado artefacto, conseguirá el poder dorado, también llamado la fuerza verdadera. Me pareció interesante porque creo que en la construcción tenemos algo similar.
y creo que es bueno intentar ver como este tema de los videojuegos como una analogía, ¿no? Para este punto, realmente lo que se analizó es de que existe una trifuerza de la industria, de la arquitectura, de la ingeniería y la construcción. Generalmente, pues, no los vemos juntos. Algunas veces en algunos proyectos podrán estar dos, pero ver los tres juntos realmente sería interesante y ver cómo funciona, ¿no? Tanto BIM como IPD o como Lean. En este sentido, yo los clasifiqué como esta trifuerza que está en este triángulo, que si alguna vez se le encuentran dentro de un proyecto, seguramente sabrán que las cosas van por buen camino y que, digamos, los retos afrontados deberían de ser mucho más fáciles de solucionar, aunque como todo proceso nuevo dentro de un ámbito que lleva mucho tiempo desarrollándose de la misma forma como es nuestra industria, generalmente estos procesos duelen y duelen mucho al principio porque hay que aprender. Pero es interesante verlo, ¿no? La trifuerza de la industria, haciendo una analogía de lo que se cuenta en los videojuegos de The Legend of Zelda. En ese sentido, pues tenemos que Lean es la filosofía, básicamente, y ustedes han visto algo tal vez de esto. Lean es una filosofía de trabajo, básicamente es un sistema de producción eficiente. ¿Cómo podemos hacerlo más eficiente? ¿Cómo podemos tener menos desperdicio? ¿Cómo podemos ahorrar tiempo? BIM es la metodología. Básicamente es construir virtualmente un proyecto antes de hacerlo físicamente, con el motivo único de encontrar omisiones en el diseño y que se correlaciona totalmente con la filosofía que es Lean, ¿no? Y por último, existe otro gran eslabón de esta trifuerza que es IPD. Para aquellos que no conocen qué es IPD, es una manera de contratación y de trabajo donde los riesgos se comparten entre cada uno de los participantes. No importa si tú eres el dueño, no importa si tú eres el constructor o si eres el subcontratista o el arquitecto. Básicamente, tanto las ganancias como las pérdidas dentro de un proyecto en un, digamos, escenario donde IPD es la forma de contratación, cada uno de ellos comparten tanto sus ganancias como sus pérdidas. Entonces, simplemente para ponerlo dentro de contexto, y esto sería interesante porque al compartir todos ganancias como pérdidas, no importa qué tanto podamos ahorrar, esto va a afectar a todos, pero si también logramos tener beneficios de esos ahorros, se van a compartir con todos. Entonces, básicamente, si esto funcionara de la manera que debería, como se dice en papel, sería un mundo bastante diferente en la construcción. Sin embargo, hay muchos factores que pueden estar implicados y que sobre todo pueden impactar la manera en que se realizan, ¿no? Entonces, es hasta cierto punto, yo lo diría como una felicidad utópica que todavía no llegamos a ella, pero que sería interesante ver dentro de un proyecto y tal vez a algunos de ustedes les ha tocado ver ya en algunas ocasiones, pues el uso de Lean, el uso de BIM, o no sé, IPD no está tan, digamos, tan permeado en la región de América Latina y sería interesante ver este tipo de contratación, ¿no? Pasando a otra cosa, ¿qué sucede actualmente en la construcción, no? Si estamos hablando de que esto es el triángulo dorado o la trifuerza de la construcción, ¿qué está sucediendo actualmente? Sabemos que dentro de muchos de los proyectos de construcción, y podríamos decir que básicamente de la industria, es una industria de la que el tiempo se olvidó, porque podemos ver que contamos con industrias como la industria de la aeronáutica o del automovilismo, donde se tienen básicamente mucho tiempo de desarrollo y adelanto en contraposición de lo que está sucediendo en una industria que todavía es muy manual, todavía tenemos trabajadores haciendo trabajos manuales, construyendo proyectos muy particulares y que básicamente han hecho que nuestra industria como tal de la arquitectura, ingeniería y construcción tenga un avance muy lento y que el impacto de la tecnología en él aún está tratando de observar dónde es donde causa mayores beneficios, ¿no? Generalmente, beneficios que han estado desarrollándose a través del uso de herramientas y de software es bastante interesante, sin embargo, todavía no llegamos a potencializarlos y a tenerlos del todo totalmente funcionales. Ese es un pensamiento
de cómo creo que hoy la industria está funcionando. Sin embargo, creo que no hemos cambiado mucho desde cómo construíamos antes a cómo construimos hoy en día. Obviamente tenemos mejores máquinas, podemos construir más alto y en algunas ocasiones podría decir que más rápido, aunque no siempre. Sin embargo, aún necesitamos llevar el material hasta las alturas para poder colar, si hablamos de elementos de concreto, llevar los elementos estructurales metálicos para al final poder soldarlos, remacharlos o tener algún tipo de unión a través de acero de refuerzo de una forma manual y necesitamos gente que lo tenga que estar haciendo. Entonces, básicamente la construcción no ha cambiado mucho desde hace tal vez 2 siglos, sigue siendo la misma y en este sentido seguimos usando concreto, seguimos usando acero pues básicamente tenemos mejores materiales, tenemos un concreto más resistente, tenemos mejores aleaciones de acero, pero simplemente no hemos encontrado la manera de construir de una forma diferente. Imagínense ustedes cómo funciona una fábrica de autos o una fábrica de aviones. Básicamente, las líneas de ensamblaje hacen que los procesos sean mucho más eficientes, que ahorremos tiempo. Toda la planeación que se hace dentro de un modelo virtual tridimensional hace que todos los errores que se puedan tener durante el diseño estén fuera de él. Y básicamente lo que estamos haciendo hoy en día con BIM, con Lean, con IPD, con Virtual Design and Construction es tratar de encontrar ese camino donde realmente todo esto que está sucediendo en otras industrias pueda tener un impacto totalmente significativo. Hasta entonces, vamos a seguir construyendo de la misma manera. De esta forma, pues básicamente ya estamos en un nuevo siglo, ya pasamos las primeras 2 décadas de este siglo y pues básicamente el cambio de modelo productivo ha sido interesante porque dentro de la industria se demanda hacer las cosas mucho más rápido, con menores errores y sobre todo con una mayor calidad. Obviamente que para poder llegar a esto se debieron de encontrar nuevos procesos y nuevas técnicas de construcción, además de la aplicación correcta de la tecnología. Y es aquí donde vamos viendo que hay cosas que van sucediendo y que se han podido de alguna forma implementar dentro de algunos proyectos. Cuando nos hablan de BIM y cuando nos hablan de Virtual Design and Construction o del mismo Lean, no es algo que sea totalmente ajeno a nosotros. Seguramente algunos de ustedes lo han encontrado en algún proyecto, se lo ha requerido algún cliente y hasta cierto punto creo que es una manera en la que la industria está tratando de cambiar. Obviamente tal vez a regañadientes por orden de alguien o porque en un contrato se pide, pero realmente ese cambio se comienza a sentir. Y ese cambio lo único que intenta es tener una mayor entrega de valor a lo que nosotros realizamos cotidianamente. Para poder hacer esto, se ha hecho uso de la prefabricación y sobre todo de procesos constructivos virtuales que lo que intentan es ayudar a no perder tiempo y que ese tiempo que generalmente no es algo que se mida dentro de los proyectos y no hablo de cuánto podamos tardarnos en construir un proyecto, sino de cuánto está impactando las actividades que estamos realizando para al final tener un balance correcto de qué es lo que hicimos mal y qué es lo que hicimos bien dentro de un proyecto, generalmente nunca se lleva a cabo. Pero es interesante cómo la industria a partir de este siglo ha cambiado un poco, está volteando y está viendo las nuevas tecnologías y la nueva manera de hacer las cosas, ¿no? Pero para ponerlo un poquito más en contexto, vamos a hablar de algo que sucedió hace no mucho. Pero para contarles un poquito esta historia de la que generalmente hablamos cuando queremos hacer hincapié en la colaboración, en la tecnología, en la manera en que suceden las cosas, me gusta mucho poner en consideración, antes de que estuviera esta pandemia que a todos nos ha afectado, generalmente me gusta correr, generalmente salgo, los humanos tenemos una vida sedentaria, de estar en la oficina sentados la mayor parte del día. Sin embargo, es interesante, ¿no? Esta vida sedentaria viene también a través del uso de tecnología, de estar enfrente de una computadora y una pantalla procesando datos o generando nuevos. Realmente muchas veces si corremos es porque tenemos que subirnos al transporte público, lo tenemos que alcanzar o porque tenemos que llegar
a checar nuestra entrada al sitio de trabajo a tiempo, ¿no? Es por la única manera en que corremos. Hay gente que lo hace por deporte, pero muchos de nosotros, me incluyo también, cuando no puedo hacerlo, es la única manera en que puedo correr, ¿no? Pero esto sucedió y queremos traer este caso que es muy interesante, que nosotros lo llamamos más alto, más fuerte, más rápido. Y es que si alguno tuvo la, digamos, la curiosidad de estar envuelto dentro de este mundo que es correr, hace un par de años, en 2019, si no mal recuerdo, se rompió el récord de un maratón corrido por un ser humano. Entonces, es interesante porque Eliud Kipchoge es un maratonista que, pues bueno, mucho tiempo estuvo intentándolo, ¿no? Estuvo intentando correr un maratón mucho muy rápido, mucho más rápido que todos. Tenemos que en 2015 corrió el maratón de Berlín en 2 horas 4 minutos. Digo, la verdad es que es bastante honorable ese tiempo para todos aquellos que se han dedicado a correr un maratón o por lo menos una carrera de 5 o 10 kilómetros, saben lo que duele correr, ¿no? Y hablando de 42 kilómetros, pues no es una forma de medir realmente el esfuerzo que se necesita para tratar de siquiera cubrir esta distancia. Por ahí de 2016 lo volvió a intentar y dijo, bueno, yo quiero romper el récord, quiero estar por debajo de las 2 horas. Entonces en el maratón de Londres pudo bajar el tiempo a 2 horas 3 minutos, lo cual 1 minuto, casi 55 segundos, en menor tiempo es bastante, ¿no? A la hora de correr. Lo siguió intentando y en 2017 estuvo el Breaking Two Challenge, que este es un evento de Nike, donde intentó romper el récord de las 2 horas y casi lo logra, ¿no? Estuvo muy cerca de lograr correr por debajo de las 2 horas. En 2018, en el maratón de Berlín nuevamente, 3 años después, no logró romper el récord y estuvo en 2 horas, 1 minuto, 39 segundos. Sin embargo, en 2019 sucedió algo muy interesante. Tal vez algunos de ustedes recuerdan este suceso. Para mí, que me gusta correr y que estoy de alguna manera de repente pendiente de este tipo de notas, me pareció increíble poder ver que después de 4 años de estar perseverando, logró romper el récord digamos, al hombre más fuerte, perdón, al hombre más veloz del mundo en correr un maratón por debajo de las 2 horas, ¿no? 42 kilómetros en menos de 2 horas corriendo. Y es interesante, en octubre de 2019 hizo historia y realmente hacer este tiempo hasta la fecha parecía imposible para un ser humano, ¿no? Y pues bueno, generalmente la gente se pregunta cómo fue que él hizo esto posible. No sé si se vaya a escuchar el audio, pero hay un pequeño video a continuación. Voy a intentar subir un poco el volumen de mi computadora para que ustedes puedan escuchar algo. Espero que el micrófono pueda captar algo del sonido, pero básicamente es la explicación de cómo realizaron esto. Entonces, por favor, estén muy atentos. Sé que algunos se han de estar preguntando qué diablos tiene que ver esto con construcción o con BIM o con Lean, y lo vamos a desmenuzar un poco más adelante, ¿no?
Bueno, por ahí me comentaban que creo que el video no se escucha, espero hayan podido leer los subtítulos. Esto básicamente es para dar a conocer este caso, ¿no? Cómo ellos lograron romper esa barrera de las 2 horas y es bastante interesante. Pero vamos a analizarlo un poco más para ver qué es lo que sucedió. En este sentido, me parece un caso de estudio donde podemos voltear a ver qué es lo que están haciendo otras industrias. No siempre vamos a encontrar la solución dentro de nuestra industria. Generalmente me gusta compartir este pensamiento de voltear a ver qué es lo que están haciendo en otra industria, qué están haciendo en la parte de química o en la parte de manufactura o en la parte de aeronáutica para resolver ciertos problemas, porque seguramente alguien ya ha pensado en cómo resolver un problema y nosotros podemos aplicar esas soluciones dentro de nuestra industria, ¿no? Entonces, en este caso es bastante interesante y nos dimos a la idea de estudiarlo para hacerles saber que nosotros veíamos muchas cosas, tal vez en el video, como les comentaba, ustedes no han podido ver más que un video de alguien que está corriendo, que pudo romper el récord de 2 horas para un maratón, pero podemos ver lo que es la tecnología en muchos aspectos, ¿no? Desde el tema de los tenis que tiene Kipchoge, que fueron tenis especiales diseñados para él, para soportar su peso, para impulsarlo mucho más y tener un almacenamiento de energía en las suelas, que cuando despegaba su planta del pie del piso, lo impulsaba, ¿no? De igual forma necesitamos la filosofía de cómo hacer las cosas. Si él no hubiera tenido la mentalidad para correr y romper ese récord, tampoco hubiera pasado. Dentro de la tecnología, ustedes vieron en el video, teníamos estos automóviles que son digamos, los que estaban guardando la velocidad y mediante un láser apuntaban al piso y ellos sabían que tenían que seguir ese ritmo si querían romper el récord. Además de ello, lo acompañaba un grupo de corredores que le llaman los pacemakers o los marcadores, que básicamente son las personas que lo iban alentando. Y básicamente, como ustedes pueden ver, es un trabajo en equipo. Mucho de lo que estamos viendo aquí es de lo que sucede con BIM y de lo que sucede con Lean, pero visto desde otro enfoque. No estamos inventando la rueda hoy en día, pero el uso de la tecnología, la filosofía, llevarlo a cabo a través del proceso colaborativo, es básicamente lo que acabamos de ver. Y es por eso que nos gusta hacer esta analogía, ¿no? A través de un caso real, de una industria totalmente diferente, pero que realmente lleva a cabo los pasos que nosotros también solemos hacer dentro de la arquitectura, la ingeniería o la construcción. En ese sentido, pues vamos a mezclar un poco más lo que es BIM, lo que es Lean, 3 cucharadas de BIM más 3 de Lean, lo mezclamos con amor y seguramente algo bueno saldrá de todo esto, ¿no? ¿Qué sucedería si juntáramos lo mejor de Lean, que es mejorar la producción, evitar desperdicios y la administración de recursos, y lo mezcláramos con el potencial tecnológico y colaborativo de BIM? Entonces, yo diría que, como bien lo dice la slide, son el complemento perfecto. Realmente es que de esta manera estamos buscando generar un impacto directo dentro del desarrollo de nuestros proyectos. De esta forma, me gustaría preguntar aquí rápido, solamente para que vayan pensándolo, ¿cuál es la mejor manera de anticipar y mitigar los riesgos? Todo proyecto, por pequeño que sea, conlleva riesgos a los que debe enfrentarse, ¿no? Ya sea una casa habitación, ya sea
el edificio más alto del mundo, los dos conllevan riesgos para poder llevarlo a cabo y al final poder construirlo. Existen proyectos con multitud de riesgos y por eso es importante recopilar información para comprender cuáles son las amenazas que conlleva cada uno de ellos y sobre todo, más allá de ellos, tomar decisiones informadas. ¿Y cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos anticiparnos al futuro? Simplemente construyendo virtualmente. De esa forma vamos a analizar el primer caso que tiene que ver con Torre Reforma. Entonces, en este sentido, Torre Reforma, seguramente los que viven en México, los que nos siguen desde México, ubican este edificio que es muy particular, el más alto en el Paseo de la Reforma. Por ahí hay otro edificio que se encuentra Torre Mítica al sur de la ciudad. Aún no lo terminan de construir, así es que mientras no lo terminen de construir, Torre Reforma es el edificio más alto de la Ciudad de México. 246 metros de altura, 57 niveles. Ha tenido bastantes premios y galardones, por ahí pueden ver algunos. Uno de los últimos y más interesantes es que fue galardonado como el mejor rascacielos del mundo en 2018. Y por último, en 2019, pues básicamente fue considerado como dentro de los 50 edificios más influyentes del mundo, ¿no? Y nos daremos a la tarea de revisar qué es lo que sucedió rápidamente en Torre Reforma. Torre Reforma, para hacerles, digamos, un resumen rápido, nació como cualquier otro proyecto típico en AutoCAD 2D, donde se tenía realmente, pues, cortes, plantas, fachadas, alzados, dibujados en AutoCAD. ¿Qué es lo que sucedió cuando nosotros ingresamos al proyecto? Le propusimos al arquitecto Benjamín Romano el poder hacer uso de la tecnología, de hacer uso de BIM para poder construirlo. Obviamente, para poder hacer esto también necesitas que del otro lado, quien lo está diseñando y también quien lo está construyendo, estén totalmente comprometidos a hacer uso de esta tecnología y de estos procesos y filosofía para intentar tener un impacto y beneficio directo dentro del proyecto. De esta forma, fue como que nos dimos a la tarea de construir Torre Reforma, construirlo virtualmente antes de construirlo físicamente. Nos ayudó mucho. Estuvimos mucho tiempo dentro del proyecto haciendo coordinación, modelando tridimensionalmente elementos, pero este es un trabajo totalmente colaborativo. Yo les podría presentar 1000 casos de BIM que tuvimos en Torre Reforma, y muchos de ellos, si no es que la mayoría, totalmente exitosos, porque BIM solamente fue parte del proceso de algo que ya estaba encaminado a construirse. Esto quiere decir que también si un proyecto no nace siendo BIM, no quiere decir que no pueda usarse dentro de, digamos, su desarrollo o su construcción. Me gustaría explicarles todos los casos que tenemos, pero hemos elegido algunos muy, digamos, puntuales y específicos, donde pudimos capturar omisiones de diseño, y me gustaría hacer énfasis, por ejemplo, en uno muy en particular. El primero de ellos, pues bueno, seguramente ustedes conocen este gran muro de concreto que se tiene, y pues bueno, construyendo un muro de concreto de 246 metros de altura en la avenida más importante de la Ciudad de México es realmente un reto logístico y de planeación de procesos, soportado por tecnología. Obviamente, construir un muro a esta altura en la avenida más importante de México no es cosa fácil. Entonces, ¿qué es lo que sucedió en Torre Reforma? Hablando de la estructura. Obviamente hicimos una coordinación de estructura metálica, coordinación de cimbra y coordinación de acero de refuerzo. Esto simplemente hablando del tema de la estructura y cómo construir un muro de 246 metros de altura de concreto. Básicamente lo que hicimos es construir cada uno de los elementos que la componían, tanto los elementos estructurales metálicos, todo el concreto del que fue realizado este muro, así como el acero de refuerzo que se tenía dentro de ellas, ¿no? Algo tan interesante como decir, bueno, vamos a coordinar la cimbra, vamos a modelarla, algo que pareciera como tonto, ¿no? ¿Para qué? Entonces, pues bueno, encontramos muchas cosas dentro de Torre Reforma, ¿no? Unas de ellas eran algunos de estos, pues digamos, interferencias y problemas que había dentro de la misma estructura, porque dentro de ese muro de concreto no solamente hay acero de refuerzo, también hay estructura metálica dentro para soportar todo el esfuerzo que ellos realizan. Entonces fue parte de las cosas interesantes que se hicieron y se desarrollaron dentro de Torre Reforma. También cabe señalar, por ejemplo, en esta imagen se pueden ver las cimbras del muro. El muro, por sus características, se desarrollaron estas 4 cimbras. El muro, a través de su recorrido, va cambiando de espesor
y obviamente se necesitaron 4 tipos de siembra diferente. Entonces, pues bueno, también fue parte de la coordinación, cosas que tal vez de repente no nos caen en la mente que sería interesante revisarlas para de alguna forma encontrar omisiones de diseño o que pudieran afectar simplemente la manera en que va a ser construido. ¿Qué hicimos con esta siembra? Como ustedes pueden ver aquí, no sé, este no es el video, pero como pueden ver, estas X que están en color azul están embebidas dentro del muro. La siembra, obviamente, junto con el muro, viene desarrollándose mucho más abajo que estos elementos. Entonces, ¿qué es lo que sucedía y que nosotros detectamos y que seguramente pueden ver aquí muy cerca? Cuando la siembra comienza a subir y a cubrir esta X, lo que hace es chocar y tiene interferencias con la estructura metálica. Nosotros detectamos esto años antes de que empezara a construirse esta parte del muro y lo que hicimos fue solicitar a quien estaba realizando la siembra que hiciera una modificación porque iba a tener ese problema. Entonces pudimos de alguna manera anticipar esto y impactar directamente dentro del proyecto, porque no tuvimos que parar trabajos ni tuvimos que comenzar a pensar una vez que ya el problema estaba ahí para tratar de resolverlo. Y es a lo que vamos con el uso de la tecnología. Es mucho más barato pagar 1 hora o 2 horas o 3 horas o 5 días de un coordinador BIM o de un gerente BIM o de modeladores que tener parada la obra durante un solo día. Eso sale mucho más barato. Entonces, es parte del enfoque que queremos hacer ver, ¿no? Por otra parte, este me parece que es un pequeño video de Torre Reforma. Ahorita se los pongo, es un timelapse. De todas maneras, si ustedes quieren verlo, pueden ir directamente a YouTube y pueden buscar a quien hizo el video, que es MK Timelapse. Tienen timelapse de muchos edificios del mundo, pero ellos hicieron este timelapse de Torre Reforma. Vamos a ver tantito porque tiene audio. Eh, Lo que intentaba de alguna manera explicarles era cómo se hace una logística. Siempre es interesante ver qué es lo que sucede, ¿no? Tanto en México como en Estados Unidos, generalmente, como hacemos las logísticas, me ha tocado ver el mismo caso, a los superintendentes les preguntas qué hacer
y ellos se ponen a dibujar, y realmente entender el dibujo de un superintendente nunca es la forma más fácil de poder realizar algunas cosas, ¿no? En este sentido, me encontré con el caso igual, tanto en México como en Estados Unidos, cuando les preguntamos qué teníamos que hacer, y al final lo mejor que nos podían mostrar era este tipo de documentos, ¿no? Donde ellos se imaginaban dónde iban a estar de alguna manera cada una de las, pues digamos, instalaciones, de las entradas, de las rampas, donde se imaginaban que iba a estar el campamento. Y pues realmente esto cuando tú quieres interpretarlo, para ellos es muy claro en su cabeza, pero para alguien que, pues bueno, va a estar en el sitio y que tiene que trazarlo y que tiene que ver dónde van a estar cada uno de los elementos que ellos están intentando representar, pues es bastante difícil. La verdad es que no es tan fácil hacer esto y hay que guiarse a través de estos documentos. Lo interesante de todo esto es que cuando después trasladamos estos documentos a un documento 2D. ¿Y qué es lo que sucede con un documento 2D? Pues básicamente tiene mucho más intención de diseño, mucho más intención de ver cómo hacen las cosas, y no es lo mismo ver esto a intentar verlo de esta forma, ¿no? Cuando tenemos pues un poco más de conocimiento, se hace un poco más técnico, y al final también lo que intentamos es darle un poco más de representación, porque verlo en el papel no siempre es lo mismo que si lo vemos en un mundo tridimensional. Entonces, nosotros empezamos a hacer todo este tipo de elementos dentro de la logística que básicamente intentan ver cómo se va a construir un edificio, a través de qué fases, ¿no? Dónde vamos a tener los almacenes, por dónde van a entrar los camiones, dónde va a estar la planta de energía, dónde vamos a tener los campers para poder tener las oficinas en el sitio de construcción. Y lo más interesante de todo es llevarlo a un mundo tridimensional, porque cuando los superintendentes y los supervisores que tienen muy claro todo en su cabeza comienzan a ver esto, comienzan a pensar de otra forma. En este sentido, básicamente lo que intentamos es que vean anticipadamente cómo ellos piensan que va a estar la obra, para que comiencen a detectar problemas y sus pensamientos y su cabeza comienza a trabajar de otra forma, ¿no? Viendo este tipo de diapositivas, viendo el plano, viendo cómo van a entrar, cómo van a accesar, cómo se está planeando, hasta verlo tridimensionalmente, cómo pretendemos que esto va a funcionar. Y a través de estos esquemas nosotros también hacemos que ellos se den cuenta de cosas que tal vez no están viendo o no están visualizando, que no es posible verlo en un dibujo 2D. En este sentido, lo que sucede eh, es que hacemos este tipo de ejercicios, podemos poner sobre todo mucho más énfasis en la relación que se está llevando a cabo, y en este sentido, obviamente, esto implica que se tiene un gran impacto dentro de la industria de la construcción, ¿no? Y sobre todo al momento de llevarlo a cabo, porque básicamente estamos construyéndolo virtualmente. Y como les comento, esto les ayuda bastante dentro de la obra a la gente que está involucrada, a quien la va a llevar a cabo la ejecución, a darse una idea de qué es lo que tienen que realizar o si realmente va a funcionar el plan que estamos realizando, ¿no? De esta forma, pues al final hacemos como este tipo de videos, de representaciones, donde lo que intentamos a través de los modelos tridimensionales que se tienen del sitio es hacerles ver qué es lo que va a suceder en un escenario donde la obra como tal va a comenzar a crecer y se va a comenzar a tener muchos más elementos, y que sobre todo se va a tener que contar con, pues bueno, también más allá de cómo se va a construir, qué tipo de medidas de seguridad se van a llevar a cabo para proteger la vida de todas las personas que están ahí, ¿no? No es simplemente cómo lo construimos, sino cómo lo construimos en tiempo y de una forma segura para todos los que se encuentran dentro de este tipo de proyectos, ¿no? Entonces, de esas rayas que vieron al principio que están en una pared, en un pizarrón, se pasa a estos sketches en los planos, pero después hay que pasarlos a un plano en verdad, y posteriormente se convierte en un modelo tridimensional que nos ayuda a través de sus características ver de qué manera podemos hacer más eficiente el proceso de construcción, y sobre todo haciendo uso de la tecnología. Entonces, es bastante interesante todo esto que se hace, y es parte como del desarrollo y del trabajo que al final siempre tenemos de alguna manera
responsabilidad como de la parte tecnológica desde los procesos Lean, así como de BIM y de BDC, ¿no? Entonces, estas son algunas tomas que voy a pasar ya rápido para ustedes, de lo mucho que se puede hacer y de lo mucho que se puede planear y hasta cierto punto cómo de alguna forma podemos impactar directamente dentro de un proyecto, ¿no? De hecho, esta parte que ustedes ven aquí abajo es porque tenemos una estación de metro a futuro que iba a estar conviviendo con nosotros al mismo tiempo. Entonces, es interesante porque también hay que tener la mente dentro de todo este tipo de situaciones, ¿no? Al final, me gustaría cerrar, una lástima que no se pudo ver todo, ni que escucharon todo el speech que intentaba transmitirles, pero así como nosotros vimos a Eliud Kipchoge correr mucho más alto, mucho más rápido y ser mucho más fuerte, digo, esta presentación no la patrocina Nike, pero realmente lo que queremos dar a conocer es de que, pues, no es importante hacer, es importante hacer todo este tipo de esfuerzos, pero siempre debe de haber una motivación detrás de ellos. Mientras nosotros podamos tener esa motivación de poder hacer algo por nuestra industria, no por nosotros, por la industria, por toda la gente que está detrás de ella y la cual la lleva a cabo, para tratar de impactar no solamente los trabajos que realizamos o los proyectos en los que estamos, sino realmente hacer de este mundo un lugar mejor para todos. En ese sentido, creo que ese es el mensaje que tratamos de transmitir a través de esta presentación y que sobre todo creo que es bastante interesante verlo como decir que no solo construyas un proyecto, no solo ganen un proyecto, no solo rompan los moldes establecidos, no solo sean los mejores en el mundo, que es parte de lo que venía aquí en este mensaje, realicen el mejor proyecto que jamás se ha construido, ¿no? Eso es un mensaje que me gustaría dejar, porque a través de esta filosofía y de todo esto que estuvimos analizando el día de hoy, es importante poder llegar a esto, ¿no? Y por último, me gustaría simplemente invitarlos, con un par de amigos tenemos un podcast que se llama Share Coordinates, los invito a seguirlo en Spotify, en Google Podcast y en Apple Podcast lo van a encontrar. Nos gusta hablar acerca de tecnología aplicada a la industria de la ingeniería, arquitectura y construcción. El próximo episodio sale este lunes hablando de ciudades inteligentes, entonces se los recomiendo mucho. Por si no lo conocían, también está el newsletter de BIM Nomad, que también trae bastantes cosas interesantes acerca de noticias de la industria. Y pues nada, solamente quería despedirme dándoles las gracias por la invitación a Mario, a Tesaloa Institute, y pues básicamente invitarlos a que estén dentro de su diplomado de BIM y Lean Construction Manager para que, pues bueno, mucho de esto que acabamos de ver y que espero algo de lo que he presentado pueda ayudarles para de alguna forma ver las cosas desde otra perspectiva, les pueda ayudar. Entonces, muchas gracias por su tiempo y pues bueno, eso fue todo de mi parte. Muchas gracias, Luis, y muchas gracias por participar. Les agradezco mucho y esperamos para el próximo evento. Muchas gracias.